Hola, ¿qué tal? En este nuevo vídeo con Uriol Manzano vamos a tratar los diferentes tipos de lenguajes de programación que existen dentro de Houdini. Houdini contiene dentro de su interfaz y dentro de su lógica interna a un programa de programación que se llama Bex y también incluye su variante gráfica que se llama Bobs junto a otro lenguaje de programación que es Python. Entonces, para hacer cualquier tipo de efecto de simulación se puede utilizar de forma alternativa tanto Bex como Bobs. Yo personalmente no uso nunca Bobs. Sería lo mismo que usar Bex, pero no me gusta ya que es a través de nodos que conectas unos con otros y si las condiciones que estás haciendo son bastante complejas, acabas teniendo una interfaz muy... Bueno, acabas teniendo un programa muy difícil de entender con tantas líneas y conexiones. Entonces siempre para todos mis efectos utilizo Bex o si lo requiere a Python. Básicamente usaríamos Python para cuando queremos usar algún tipo de funciones que sean propias de Python o para, por ejemplo, si queremos usar recursividad, que es que la función se llame en sí misma. Esto lo iremos viendo posteriormente. También se podría usar Python para casos en que queramos, por ejemplo, abrir ficheros o hacer scripts o cualquier tipo de interacción que sea exterior a la propia lógica interna de Houdini de atributos y grupos. Se podría usar perfectamente Python. Pero bueno, Python también se puede usar para manipular grupos y atributos. Simplemente es que es un poco más complejo y tarda más tiempo que lo que tardaría Bex. Entonces vamos en este tutorial a hacer un pequeño ejemplo de cómo funcionan estos lenguajes de programación, ya que a lo largo de este curso que vais a hacer con Uriol Manzano vais a tener que utilizarlos. Entonces vamos a ello. Vamos a primero crear un Geometry Node. Entonces voy a crear aquí un Attribute Wrangle. El Attribute Wrangle sería el nodo que usaríamos para generar todo tipo de condiciones con Bex. Entonces voy a crear la tabulación. Voy a poner una add a ver, que no me deja. Ahora, Attribute Wrangle. Y aquí lo tendríamos. Voy a cambiar un poco la interfaz. Voy a clicar aquí. Voy a clicar la P para tener esto aquí al lado. Esto lo voy a hacer un poco más grande. Entonces vamos a empezar por algo muy básico. Vamos a crear una variable. Una variable es información que se guarda dentro de nuestro programa. Entonces, para crear una variable vamos a poner aquí, por ejemplo, int a igual a... A ver, dejadme que voy a cambiar el teclado. Ahora, igual a 1. Entonces lo que estamos haciendo aquí es estamos creando una variable a que es de tipo int. Int serían todo tipo de números. Y le estamos dando un valor de 1. Dentro de Houdini, bueno, y de Bex, hay otro tipo de variables. Pero para todos, la sintaxis de inicialización, es decir, de creación de la variable, es siempre la misma. El tipo, el nombre que le queremos dar, por ejemplo, podríamos poner aquí Oriol en vez de A. Y lo igualamos a un valor, o si no lo igualamos a nada, se nos queda la variable que no tiene ningún valor por el momento. Entonces, si queremos ver ahora qué valor tiene esta variable, si realmente es cierto que le estamos dando ese valor y que se ha inicializado correctamente, lo que podemos hacer es, vamos a volver a cambiar y poner aquí A, no me gusta mucho una variable que se llame Oriol.
Entonces lo que vamos a poner va a ser, vamos a subir una función que se llama printf, que printf lo que hace es me permite imprimir en pantalla información, es decir, contenido de variables, básicamente, o simplemente texto. Yo podría poner aquí hello, voy a poner un barra n, que barra n lo que hace es me hace un salto de línea. Entonces, aquí si os fijáis, esto lo que me pasa ahora mismo es que no se está ejecutando. ¿Por qué no se está ejecutando? No se está ejecutando porque lo tengo aquí en run over points. ¿Qué significa eso? Que este código de aquí dentro va a ejecutarse por todos los puntos que estén viniendo en el primer input de este attribute wrangler. El attribute wrangler tiene 4 inputs, entonces sean todos los puntos que me provengan de este de aquí. En este caso no hay puntos que vengan, si os fijáis aquí hay 0 puntos en este objeto, pero puedo poner una cosa y puedo ponerlo en details, que details es details ocurre una sola vez. Details lo podemos ver aquí en el geometry spreadsheet. Si usamos aquí, estos serían puntos, vértices, primitivas y details, serían mis atributos de detail. Entonces ahí estas 4 secciones las tenemos aquí. Entonces bueno, details, independientemente de lo que provenga, ya sea nada o sea algo, va a ocurrir una sola vez. Entonces nos va bien para hacer tests, como comprender cómo usar Vex. Entonces ahora estamos imprimiendo hello, que esto está bien, estamos imprimiendo una string, bueno, sí, una string, las strings se hacen entre paréntesis, los números, si os fijáis, no van entre paréntesis. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser, voy a poner que la variable a sea, voy a poner un porcentaje de todo este bloque indica un valor que sea numérico, es decir, un int, un integer. Y para decir que lo que hay aquí escrito deba ser esta a, tengo que poner aquí al final una coma y el valor que quiera, en este caso la a. Ahora si os fijáis, veis que he imprimido a igual a 1. Aquí puedo poner clear, puedo volver a hacer una modificación para que vuelva a recompilar el programa y veis que vuelvo a tener aquí a igual a 1. Entonces hemos creado ya nuestra primera variable. Ahora me gustaría enseñaros todo el tema de lo que es una función. Una función es un bloque de código que ejecuta algo, que hace una función. En este curso no voy a tratar mucho todo el tema de funciones, ya que muchas de las condiciones que vamos a hacer en Vex van a ser simples condiciones o simples modificaciones que se pueden hacer directamente aquí dentro sin tener que hacer funciones. Pero las funciones son útiles y es importante saberlas usar. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Imaginaros que tengo... Vamos a ver una función. La función requiere tener un prototipo que empieza por el valor de retorno de la función. Imagínate que yo quiero retornar un int, es decir, un valor numérico. Voy a poner un int, el nombre de mi función la voy a llamar square y voy a enviar un int que se llame x. Entonces voy a poner aquí mis paréntesis. Ahora voy a crear una variable aquí dentro que se llame int square, del mismo modo que hemos creado la variable a abajo. Voy a poner square sea igual a x. Entonces lo que quiero hacer es que se multiplique x por sí misma. Y para hacer eso voy a usar la estrellita. Si os fijáis, en todas las líneas estoy poniendo un punto y coma al final. Es así la sintaxis de Vex. Si no lo pusiera me daría un error. Y ahora voy a poner el return square. Entonces, si yo ahora quito por ejemplo este punto y coma, para que veáis lo que os digo, esto nos está dando este error, syntax error, un expected identifier, expecting el punto y coma. Por tanto, sabemos que el problema es que nos falta este punto y coma. En cuanto a la función que hemos creado, si os fijáis, he creado estos especie de claudators que lo que hacen es me limitan dónde empieza y dónde acaba la función. Yo estoy diciendo que lo que haya entre ellos va a ser el contenido de este square. Que este square lo que hace es coge un valor y retorna un valor que es el valor elevado al cuadrado, es decir, el valor por el valor. Vamos a ver si esto es real, si esto funciona.
lo que voy a hacer es que mi int a, voy a darle un valor, no sé, de 24. Ahora veis que vale 24. Y en vez de poner 24 voy a poner square de 24. Ahora veis que mi valor a ha pasado a ser 576, que sería 24 por 24. Si pongo en vez de 24 4, pasará a ser 16. Entonces vemos ahora cómo es el funcionamiento de una función. Ahora que sabemos ya cómo hacer funciones, me gustaría tratar el tema de lo que son realmente los números y los caracteres. Por ejemplo, dentro de Houdini, podemos crear no solo integers, sino que podemos crear strings. Yo puedo crear una string, esto lo voy a llamar b, y esto lo voy a llamar a, y le voy a dar un valor de hello. Entonces, y ahora puedo poner otro printf, y voy a imprimir aquí mi string con un porcentaje s. Y aquí veis que mi a vale hello y mi b vale 16, que sería el valor de 4×4. Imaginaos que en vez de tener hello tuviese el valor de a. Si yo ahora, por ejemplo, imprimo el valor... Voy a imprimir el valor... No sé, 97. Lo que hace es... Me imprime 97. Después me imprime el valor de a 2 puntos porcentaje s de a, que sería el mismo valor a. Y después el b, que vale 16. Si en vez de poner porcentaje s, pongo, por ejemplo, porcentaje c, hay una pequeña diferencia, que es que mi 97 ha pasado a tener el valor este de a. Esto no tiene nada que ver con lo que yo ponga al principio, o sea, podría quitar aquí todo lo del inicio y veis que me tendría a y este 16. Entonces, ¿por qué este valor 97 me ha dado un valor de a? Esto es debido a... si queréis más información lo podéis mirar en la tabla ASCII, que significa que cada valor, cada carácter tiene, que es un carácter, tiene un valor hexadecimal y un valor decimal. El valor decimal de a es el 97. Es por eso que nos da el mismo resultado para ambos. Realmente esto no lo vamos a utilizar nunca, es decir, si queremos usar números, vamos a poner números, no vamos a nunca a crear un número, querer llamar el valor de a con el valor 97, simplemente pondremos a, pero es importante que esto lo conozcáis. Otra cosa que muy interesante y que me gustaría tratar es todo el tema de... perdonad. Todo el tema de la creación de pointers. En muchos lenguajes de programación existen los llamados puntadores, que lo que hacen es... voy a poner aquí Alt E para hacer esto más grande y así poderlo editar mejor. Si empezáis a así experimentar con Vex y queréis realmente editar vuestro código de una forma mejor, yo os recomiendo que hagáis esto, que cliquéis Alt E para abrir esta ventanita. Si no, siempre podéis usar un editor de código externo como Visual Studio Code o Selenium, y desde allí después importar el código en vuestra sección de Houdini. Pero bueno, lo que estábamos diciendo es el tema de puntadores. Entonces, para poder ver cómo funcionan los puntadores, lo que os voy a hacer va a ser, voy a crearos una segunda función. La voy a llamar, por ejemplo, void change val. Y voy a enviar un int val. Entonces, en esto que he creado ahora, la única diferencia, si os fijáis, es que en vez de llamarlo int, lo he llamado void. Void significa que esta función no retorna nada, a diferencia de esta que supuestamente debe retornar siempre un int. Esta no retorna nada, y si yo retorno un valor, por ejemplo 2,
Aquí si os fijáis me va a dar un error. Bueno, lo podemos incluso ver aquí abajo. Void function returning non-void value significa que esta función no espera ningún retorno y se lo estamos dando. Por lo tanto hay un error en compilación y nuestro programa ha fallado. Vamos a quitar esto por ahora. Lo que voy a hacer ahora va a ser decir que mi val tenga un valor ahora de 100. ¿Por qué no? Y lo que voy a hacer va a ser... Voy a crear aquí... un int c. Le voy a dar el valor de 4. Después voy a poner change val de c. Y aquí voy a poner mi c. Entonces voy a comentar esto. Para comentar significa tener un comentario que no va a ser interpretado por el compilador de nuestro programa cuando esto se ejecute. Es decir, va a entrar y esto lo va a interpretar como si fuera así, es decir, que no existiese. Ahora voy a dar apply y lo que nos ocurre es que nos crea esto, lo que teníamos anteriormente, nos da el mismo resultado, es decir, como está comentado no hay ninguna diferencia. Y teníamos aquí antes un valor que era 4, ahora estamos enviando una c que tiene el mismo valor que 4, por tanto el square de 4 sigue siendo 4, siendo 16. Ahora si yo aplico el change val, el apply, veis que ahora tengo 10.000 en vez de 16. La razón por la que esto ocurre es que yo he enviado esta variable c a esta función. Aquí se llamaba val y he puesto que val valga 100. Pero ¿qué ocurre? Que esta variable val dentro de esta función hace referencia a la variable que yo he enviado aquí, que es mi c. Y si yo cambio la variable aquí, también cambia aquí, porque están apuntando sobre el mismo lugar de la memoria. En otros lenguajes de programación esto es distinto. Si queremos que una variable sea creada para apuntar sobre un espacio de la memoria y no que tener ese valor, se tiene que especificar como un puntador. Por defecto, todos los variables así en VEX son puntadores y es importante tenerlo en cuenta para hacer todas nuestras lógicas. Ahora me gustaría enseñaros... Hemos visto los ints, hemos visto strings. Hay también valores que se llaman los floats, que floats es para guardar decimales, es decir, por ejemplo 2,444. Si yo lo que hiciera es, en vez de o si yo guardara este número dentro de un int, por ejemplo, vamos a mirar nuestro c. Voy ahora... Vamos aquí a imprimir nuestro c. Todo esto no nos hace mucho, no nos sirve de mucho. Entonces voy a poner aquí a apply, a ver si me deja. Ok, mi c vale 4. Si yo pongo aquí 4,22,33 por ejemplo, sigue valiendo 4. Quiere decir que no tiene en cuenta que es un decimal. Si yo pongo un float, veis que aquí ahora me lo cuenta como un 4,33. Es decir, bueno, los floats son para en el momento que queramos tener decimales. Bueno, guarda más decimales que 2. Es simplemente que el printf solo nos imprime 2, pero hay muchos más detrás. Es decir, nos guarda una gran cantidad de ellos. Así que nuestro programa es bastante... bueno, va a ser bastante cercano el cálculo a la realidad. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser... Voy a enseñaros lo que son los arrays. Voy a eliminar esto, no nos hace falta ahora. Entonces los arrays lo que son conjuntos de... Son como una lista, es una lista de variables, para que lo entendáis. En Houdini no solo tiene los arrays, sino que tiene una cosa que se llaman los vectores, que son arrays que tienen 3 valores, básicamente. Entonces aquí lo podéis ver. Yo puedo tener un vector A y le voy a dar un valor aquí de 1, 2, 3. Voy a dar apply.
y esto nos compila, no hay problema. Entonces lo que está diciendo es que este valor, en vez de tener un solo valor como tenía antes, tiene ahora tres valores. También puedo crear un vector de 2, que lo que hace es me exige que lo que esté enviando tenga solo... bueno, lo podemos mirar aquí para que, por si no me creéis lo que os digo. Invalid literal for type vector2 failed to resolve vex above. Básicamente el vector 2 espera solo dos argumentos, entonces cuando le enviamos dos argumentos nos funciona correctamente. También un vector 4 que lo que hace es espera tres argumentos. Entonces la forma de acceder a los elementos de un vector es, por ejemplo, si pongo aquí un int b igual a de x y ahora imprimo la b. Voy a dar a clear y voy a dar a apply. Aquí veis que mi b vale 1. Si yo pongo, por ejemplo, y, me vale 5. Si pongo z, me vale 2. Y si no recuerdo mal, para la otra componente era la w. Sí. Vale, pues aquí tendríamos las diferentes formas de acceder a los componentes. Sería con un puntito y x, y, z y w. También, ahora que sabemos hacer vectores, vamos a irnos a los arrays, que la forma de... Lo bueno de los arrays es que no nos permiten tener más de 3 valores o bueno, más de 4 valores. Y la forma de acceder a ellos es también distinta. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Voy a crear aquí una string. Pero si os fijáis, ahí hay la diferencia entre una string normal, se escribiría así. String day, lo voy a llamar aquí my day. Pero string days va a ser un array de days, es decir, una lista de days. Y la sintaxis en Houdini es con Clouddators. Entonces voy a poner 1, Monday, Tuesday, Wednesday, los días de la semana. Entonces lo tenemos una string, que sería así, y tenemos un array, que es un conjunto, en este caso, de strings. Yo podría tener un array aquí de ints, de floats, de vectores, incluso puedes tener arrays de arrays. En este caso tenemos un array de strings. Entonces, para acceder a... Bueno, los arrays nos permiten hacer varias cosas. Por ejemplo, podemos hacer una iteración sobre todos los elementos del array. Y para hacer eso, lo que podemos hacer es, podemos usar un for each. Un for each nos permite hacer un bucle dentro de Vex. Hay varias formas de hacer bucles, las vamos a ver todas en este ejemplo. Entonces voy a poner una variable y voy a poner que un string name, mi variable days, y voy a poner aquí un printf. Voy a poner que day, dos puntitos, porcentaje de, is porcentajes. Porcentaje de es numéricos, porcentaje es strings, entonces aquí pongo la i y aquí pongo el name. Ya voy a dar un clear y un apply. Uy, perdón, que he clicado dos veces. Entonces tenemos esto que... ¿Qué nos está diciendo esto? Estamos haciendo una iteración, es decir, esto va una vez, dos veces y tres veces, ya que tenemos tres elementos en nuestro array. Y lo que estamos diciendo es, creamos una int i, un string name, y mi array. Y esta variable, que tiene que ser del tipo del array, va a contener en cada iteración el elemento y esta la posición. Por tanto, la primera vez esta va a tener el i va a tener un valor de 0, ya que es la primera promoción, la primera posición, y un valor de mon. La segunda vez tendrá el i un valor de 1 y name un valor de 2. La segunda vez tendrá, bueno, la tercera vez tendrá el i un valor de 2 y el name
web, como lo podéis ver aquí. Hay muchas funciones que nos permiten modificar arrays. Aquí no las voy a tocar todas, ya que, bueno, y que nos permiten nos dan información de arrays para eliminar el array, acceder a elementos de este. Las podéis encontrar todas en, bueno, en la página de Houdini. Si ponéis Houdini Arrays bueno, ponéis Arrays Vex, lo encontraréis toda la información que necesitáis. Pero vamos a ver algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo un string Monday. Imaginaos que yo sé que yo quiero el primer elemento del array, ¿no? Quiero que Monday tenga el primer elemento del array. Entonces lo que puedo hacer es, la sintaxis que puedo usar es poner days de 0. Y ahora voy a poder imprimir este Monday. Y voy a poner porcentaje S barra N Monday. Vale. Aquí acordaos que es una F, printf. Y ahora voy a poner un clear y un apply. Entonces, bueno, veis que aquí hemos accedido al primer elemento, que sería el Monday. Si yo pongo aquí, por ejemplo, un 1, lo que hace es me va a acceder al Tuesday. Veis aquí que tenemos el Tuesday. Y bueno, lógicamente los 3 prints del for each. Si yo pongo aquí un 2, me imprime el Wednesday. ¿Qué pasa si pongo un 3? No existe ninguna posición en el tercer puesto. Pues no imprime nada. No nos hace nada. En otros lenguajes nos hubiese dado un crash, pero bueno, Vex tiene en cuenta que, bueno, lo que tiene que retornar es null, es nada, y no crashea, no hay problema. También una cosa que podemos hacer, imaginaos que yo quisiera, mira, yo por todos los valores que ponga, da igual lo que escriba, pero yo siempre quiero el último valor. Lo que puedo hacer es poner un -1, y lo que hace es, me coge el último valor que haya en la lista. En este caso, web. Si yo pongo aquí de Tuesday, bueno, de Thursday, lo que me haría es, me daría el Thursday en esta posición. Entonces, bueno, esta sería la forma de iterar elemento por elemento. Una cosa también muy chula que se puede hacer es saber el tamaño que tiene este array. Lo puedes saber con la función len. Entonces yo aquí puedo poner, voy a copiar el print este. Wow, se ha copiado este otro. Entonces voy a poner len porcentaje de length. Voy a poner apply. ¿Ves que el len me da 4? Que es decir, el número de elementos que hay en este array. Hay otras funciones que podemos usar. Por ejemplo, imaginaos que quisiéramos añadir un elemento al array, ¿no? Podríamos poner aquí un push de mi days y añadir la variable Friday. Y al apply. Y aquí veis que en vez de tener ahora 4 elementos, tenemos 5. Y en el último lugar está este Friday, es decir, lo estamos poniendo al final. Hay muchas otras funciones. Hay pop, que sería para eliminar. Bueno, realmente no las voy a tocar todas. No hace falta. Creo que es algo que vosotros podéis mirar vosotros mismos. Pero sí que me interesaría acabar de hacer que entendáis lo que serían los bucles, las condiciones. Entonces, para ello hemos visto el for each. Es bastante simple, no nos permite mucha maniobra ni muchas modificaciones. Vamos a ver ahora lo que se llaman los fors. Los fors son bastante similares en el for each, en la sintaxis. Empiezan primero inicializando una variable. Creo una variable y le doy un valor, por ejemplo un valor de 0. Y después voy a decir que esta variable sea menor que un tamaño. Por ejemplo, en este caso, mi variable length, que sería el tamaño que tiene mi array. Entonces voy a hacer que después mi i pasa a ser igual a i más 1, que esto sería poner lo mismo que hacer i más más. Y esto va a ir dentro de unos paréntesis. Entonces voy a dar apply. Ahora no hay nada aquí dentro, no se ejecuta nada. Pero voy a poner el print que tenía antes. Realmente no sé por qué lo he borrado. Poner un porcentaje de
y porcentaje s barra n, el i y mi days, uy, perdonad, mi i y mi days day. Perfecto, aquí lo tenemos. Entonces ahora lo que estáis viendo es que esto es lo mismo que el anterior, es un bucle que lo que hay dentro de estos dos paréntesis se va a ejecutar siempre y cuando la condición del bucle sea correcta, es decir, exista, se cumpla. Aquí lo que estamos diciendo es que tengo una variable i que empieza siendo con un valor de 0 y estoy diciendo que i sea menor que el tamaño del array, que como hemos visto aquí es de 4. Entonces después decimos que i sea igual a i más 1. La primera vez la i va a ser 0, lo podemos comprobar aquí, y por tanto days de 0 es Monday, es el primer elemento. Después la segunda vez va a ser 1 y days de 1 es Tuesday. La segunda vez, bueno, la tercera vez va a ser 2 y days de 2 es Wednesday. Entonces esta sería la forma de hacer bucles. Por ejemplo, imaginaos que yo aquí pusiera i igual a 1. Lo que nos ocurre es que, claro, i nunca es 0, porque i pasa a ser 1, después 2, después 3, y nunca nos va a imprimir mi Monday. Entonces, ¿por qué para? ¿Por qué para aquí y no sigue? Porque el length es 4, entonces cuando llegue i va a ser 3 es menor que 4, sí, por donde imprimirá el Thursday. Después, 4 es menor que 4, no lo es, 4 es igual a 4, por tanto esta condición es incorrecta y no va a entrar y va a seguir aquí imprimiendo, bueno, ejecutando lo que haya por aquí abajo. Entonces bien, aquí tenemos lo que serían los fors. Ya finalmente me queda por explicaros un tipo de bucles que se llaman los whiles. Vamos aquí a crearlo, un ejemplo de un while. Voy a poner un while y sea menor que length de days. Aquí podría poner perfectamente length, ¿no? Pero ¿por qué? Bueno, ¿por qué generar una nueva variable si lo podemos ya escribir de este modo, ¿no? Es simplemente darle más información y que el programa sea más lento. Veis, es súper rápido, o sea, no os va a ir por una variable, pero es simplemente la forma de programar, es decir, siempre hay que mirar de tener el mínimo número de variables. También si os fijáis, como me gusta trabajar es inicializo las variables en el principio y después posteriormente todas las lógicas. Entonces, bueno, el while, lo que decíamos, sería bastante similar, pero lo que exige es que la variable de las condiciones existan previamente. El for, si os acordáis, podíamos inicializar. Vamos a ir atrás para que lo veáis. El for, si os fijáis, teníamos que inicializar esta variable aquí, pero en el while no hace falta. En el while, os voy a dejar aquí el for aquí abajo. En el while esta inicialización tiene que ser fuera. Y después decimos que si i sea menor que length, ejecútame lo que hay aquí dentro. Entonces aquí tendríamos las dos formas. Ahora voy a poner esto en comentarios por ahora. Voy a dar un apply. Y lo que nos está pasando aquí es que te estamos haciendo un bucle infinito. Entonces vamos a mirar de solucionar esto. ¿Veis que aquí que se me está imprimiendo todo el rato? A ver si me deja. A ver. Vale. Ya me he dejado. ¿Por qué nos ocurre esto? Vamos a intentar entenderlo. Nos dice que days vale 0 todo el rato y nos da un valor de Monday. ¿Qué ocurre? En el for estamos aquí en la misma línea donde creamos el for diciendo que i pasa a ser i más más. Pero en el while no podemos. En el while solo podemos poner la condición y no podemos modificar la variable. Por tanto hay que ponerlo dentro del propio bucle. Y aquí i más más. Y ahora si damos a apply, vemos que nos funciona como el for que teníamos. Es decir, es exactamente lo mismo. ¿Beneficios de usar el for? Pues que podemos hacer inicialización de variables y aumento de las variables en una sola línea. De este modo tenemos que crear múltiples líneas. Yo personalmente me gusta más usar fors que no whiles.
Pero bueno, eso es a gustos. Podéis usar el que vosotros queráis. Una cosa también que os quiero enseñar es, imaginaros que en vez de poner i más más, pongo i mayor o igual a 1. O igual, bueno, sería lo mismo, igual mayor o igual a 2. Lo que nos pasa aquí es que i vale 0, nos imprime el Monday. Después, en vez de pasar a ser 1, imprimir el Tuesday, pasa a ser 2 y nos imprime el Wednesday. Después pasa a ser 4, 4 es igual a 4 y la condición no se cumple, por lo tanto no nos imprime tampoco el Thursday. Esto se podría hacer igualmente aquí, o sea, no hay ningún problema en poner esto así y nos daría el mismo resultado. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo de una función que nos mire, por ejemplo, condiciones en arrays. Voy a crear aquí una función que se llame void check is Monday. Voy a poner string day. Voy a poner aquí string days, ¿vale? Aquí string... Bueno, string days. Y voy a llamar esta variable, este array, Monday y Tuesday, ¿vale? Entonces voy a poner, si el día que nos envían es igual a day, ejecútame esta cosa, print f is Monday. Voy a dar a apply a ver si no he hecho ningún error. Vale, todo bien. Entonces vamos a entender un poco qué es lo que nos ha pasado aquí, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si os fijáis, hay una cosa nueva que aún no os he explicado que se llaman los if. Que los if es para hacer una condición. Como os he dicho, el if es en inglés sí. Entonces, si days es igual, para hacer un igual hay que poner dos iguales en vex, es igual a days de 0, imprímeme is Monday. Vale, tenemos esto. Vamos a comprobar que es correcto, ¿no? Es decir, que funciona. Porque sabemos que days de 0 es Monday. O sea, esta condición sería exactamente lo mismo que poner esto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ahora llamar la función check isMon de mon. Sería el Monday. Y ahora voy a dar a clear y apply. Nos da un pequeño error. Vamos a ver cat undefined function. Vale, el problema está en que esto no se llama isMon, se llama isMonday. Voy a dar apply. Y parece que ahora compila, pero que no se ha imprimido nada. Es decir, esta cosa de aquí no se nos ha cumplido. ¿Por qué no se nos ha cumplido? Porque estamos diciendo que day sea igual a day de 0. Es decir, que sea igual a m. En vez de decir que days que sea igual a esta variable de aquí. Es decir, estamos comparando la misma variable. Estamos comparando esta variable con la misma variable, su primer elemento. Y lo que queremos es compararla con esta otra, con days. Vamos a poner aquí accept. Uy, perdonad. Quería poner apply, no accept, porque si pongo accept me cierra la pestaña. Pero bueno, podemos comprobar que nos imprime el... ¿Ahora qué nos pasa? ¿Qué he hecho ya? He escrito aquí una S sin querer. Vale, nos imprime el isMonday cuando enviamos un mon. Si yo pongo aquí otra cosa, ya no me entra. ¿Veis? Aquí pongo... clico y no hace nada. En cambio, cada vez que lo recompilo, si pongo mon, se nos ejecuta. No solo existen los if, sino que existen los else. Que los else requieren la existencia de un if previo. Es decir, si algo se cumple, entra en el if. Pero en caso de que no se cumpla, entra en el else. Entonces voy a poner un if. Voy a poner is not Monday. Ahora voy a dar un apply. Por ahora nos entra en is Monday, pero vamos a comprobar el caso en que envío otra cosa que no sea Monday. Por ejemplo esto. Voy a apply. Veis que la primera vez me entra en is Monday, pero la segunda vez, como esta condición no se cumple, me entra en el else, que esta sí que se cumple, claro, porque si no entra aquí, entra en este. Otra cosa que se puede hacer es
crear un else if. Vamos a poner aquí un else if. Voy a poner day es igual a days de 1. Pero un printf is Tuesday. Vale. Ya voy a poner aquí en apply. Hay un pequeño problema, que es que el igual tiene que ser de doble igual. Y ya está. Entonces aquí voy a poner un to. Dar apply. Ahora veis que lo que nos hace esto es, nos dice primero, este es Monday, este es Tuesday. Es decir, cuando entra el to, lo que hace es, to es igual a mon, que sería el days de 0. No. Pero es to igual a to, que sería days de 1. Sí lo es, por lo tanto imprime este. Y lógicamente, como ya ha entrado en este, no entrará en este otro, no entrará en el else. Del mismo modo que el mon entra en el if y no comprueba que entre ni en este ni en este. Esto es importante tenerlo en cuenta, que es que si un if se cumple, sus else if, yo aquí puedo poner otros else if, podría poner tantos como quisiera, lo que no puedo poner es otro else. Si su if se cumple o un else if se cumple, todos los else if posteriores no se van a cumplir. ¿Qué significa esto? Imaginaros que ponga esto. Voy a poner aquí days de 0. Voy a poner apply. En el primer caso nos entra en el isMonday. En el siguiente caso voy a poner... Bueno, en el primer caso nos entra en el isMonday. Voy ahora a comentar estos dos. Solo me interesa el primero para este ejemplo que os quiero enseñar. Voy a poner apply. Nos entra en el if, pero en el else if, por mucho que la condición sea idéntica y que se debería cumplir porque es verídica igualmente, no entra porque, como os he dicho, si hay un if y un else if, si entra en uno de ellos ya no va a entrar en el posterior. De todos modos, si yo en vez de crear un else if creo otro if, me va a entrar en la condición. ¿Por qué? Porque cuando tengo un else if else o if else if else o if else, este es un bloque, es todo un pack. Pero si tengo un if else, están separados, son condiciones que van separadas, son distintas. Entonces, si yo pongo apply, veis que lo que hace es me entra en esta primera, y como esa también se cumple y no están unidas, también entra. Entonces, bueno, esto sería todo el tema de condiciones. Ahora me gustaría hablaros de lo que son estructuras. Estructuras son grupos de variables, es decir, yo puedo crear aquí un int a, también podría crear un array, que sería lo que hemos visto que serían conjuntos de esta variable. El problema de los arrays es que solo me permiten tener una lista de elementos que son idénticos, cuando las estructuras me dan un poco más de libertad al poder crear una variable que contenga, por ejemplo, un int, un float, dos strings, un array de vectores, por ejemplo. Lo puedo tener todo en una misma variable. Vamos a ver cómo se crearía una estructura en Vex. Voy a crear aquí un attribute wrangle. Entonces, bueno, voy a ponerlo en detail. Las estructuras se crean con esta sintaxis: struct, das el valor de la estructura, por ejemplo basic, aquí podría poner Oriol Manzano, lo que queráis. Voy a poner aquí int number y string name, es decir, quiero que esta estructura tenga estas dos variables, number y string name. El único problema es que las estructuras se tienen que enviar desde un header file dentro de mi programa, es decir, desde un lugar que no sea el mismo snippet donde se ejecuta el programa. Y para hacer eso se puede hacer varias cosas, o una, importarlo en el programa, o otra, yéndote a esta sección aquí lo que he hecho ha sido, si os fijáis, voy a tirar atrás,
Bueno, lo que he hecho ha sido... perdonad. He clicado botón derecho y he puesto Allow Editing of Content. Aquí lo podéis ver, sería este aquí. Aquí ya no aparece porque ya lo he abierto. Y esto lo que hace es que cuando entre dentro puedo acceder a modificar todas estas variables. Si yo no hago esto de Allow Editing of Content, lo que me pasa aquí es que veis que no puedo modificar nada, no están disponibles. Entonces yo lo que quiero es irme dentro y dentro de este attribute Bob quiero volver a entrar dentro. Y ves este snippet, lo que quiero aquí hacer es, voy a irme dentro de outer code. Vamos a ver lo que nos dice this parameter specifies the source code that should appear outside before the shader function definition. Esto indica que se ejecuta antes de el código en sí, es decir, es toda la información que queremos que ya esté precargada en nuestro programa cuando se ejecuta. Y yo quiero aquí añadir mi estructura. Si la copio y la pego, me crea esta cosa aquí, que este sería el salto de línea, que tampoco no me interesa. Entonces lo voy a poner así. Y aquí tendría mi estructura. Entonces ahora, si os fijáis, esto sería lo que yo escribiría en mi snippet, es decir, lo que hay aquí. Pero bueno, ahora ya he creado en el outcode mi estructura basic. Y puedo crear ahora variables de mi estructura basic en mi programa. Puedo poner basic A. Y veis que esto me compila, no hay ningún error. Y puedo, por ejemplo, irme a .name, que sea un valor de hello. Entonces ahora puedo irme, por ejemplo, a un print. Puedo poner un porcentaje S. Y de a.name. Y aquí teníamos mi hello. Lógicamente tiene que ser el mismo valor que yo le doy aquí. Es decir, yo he creado aquí una string con el valor name. Si yo le pongo aquí un valor que sea nameJE, no existe, y por tanto me da un error. Tiene que ser las variables del mismo valor. Entonces, bueno, las estructuras son muy útiles para hacer esto. Bueno, ahora vamos a ver algunas de las funciones que hay en Vex. Por ejemplo, una de las funciones más útiles que podemos utilizar es una llamada addPoints, que lo que nos permite es especificamos el geohandle, que podría ser nuestro input 0, y la posición del punto, por ejemplo, la posición 000. Y la sintaxis addPoint, y esto lo que nos hace es nos generaría este punto en el centro de la geometría. El valor de retorno, si lo queréis comprobar, vamos a poner aquí inPoint. Ahora voy a poner un printf de porcentaje de barra n. A ver, esperaros. Ahora. Y ahora pongo el mi point. Aquí veis que el resultado es 0. Si el punto no se pudiera generar, por ejemplo, que pusiera aquí un valor como -1, el valor sería 0.
Ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de operaciones, de operadores que podemos usar en las diferentes condiciones que creamos en Vex. Entonces para ello vamos a hacer un pequeño ejemplo. Voy a escribir aquí ¿qué podría hacer? Podría hacer, por ejemplo, voy a meter una geometría inicial y voy a ponerlo esto en polígonos. Voy a aumentar el número de puntos, como así. Entonces aquí vamos a poner un array y vamos a poner vamos a usar la función nPoints, que es nPoints return the number of points in the input or geometry file. Entonces ahora si imprimo esto, aquí lo tendríamos. En la anterior parte del vídeo hemos visto cómo se podían generar funciones que podíamos generar nosotros mismos con el prototipo, el valor, si tiene argumentos, y después los clouddators para que los clouddators que delimitan dónde está localizada la función. Pero en este caso lo que estamos usando son funciones que ya vienen hechas en Vex. Si ponéis en Google Vex Functions, vais a encontrar toda la lista de funciones que están disponibles en Vex. Esta es una de ellas, hay muchísimas. Y nos permiten hacer todo tipo de cosas relacionadas, tanto como en este caso una que modifica nuestra geometría, pero hay otras que nos modifican nuestros atributos, otras que nos modifican nuestros arrays, nuestros bounding box. Hay incluso funciones que son para específicos tipos para las diferentes interfaces de Houdini. Hay algunas que son para una serie de un tipo específico de simulaciones. Por ejemplo, hay funciones que solo se usan en la generación de multitudes, otras en la generación de rígidos. Bueno, hay todo tipo de funciones que están a nuestra disposición y que son muy simples de usar, ya que solo hay que usar su prototipo, como sería esta aquí, el nPoints. Entonces lo que vamos a hacer aquí, en este vídeo los que os quiero enseñar son los diferentes tipos de operadores. Vamos a escribir aquí bueno, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer un bucle. Vamos a hacer un bucle. For int i igual a 0 y menor a points y más. Y aquí vamos a imprimir nuestro i. Y esto... ¿Dónde tengo mi esto? Aquí lo tengo. Bueno, aquí nos he imprimido todos mis puntos. Lo que podría hacer incluso es... ¿qué podríamos hacer? Podríamos usar una función vector position y vamos a usar la función point. Entonces en la función point, si os fijáis, me dice read a point attribute value from a geometry. Entonces en el prototipo el primer argumento sería la geometría, es decir, en este caso es lo mismo que en la función que hemos usado de nPoints de enviar el valor de 0. Después el string attribute name, que sería el atributo al que quiero hacer referencia, y el point number. Entonces lo que hace es me da el valor de un atributo de un punto. Es una función muy útil. Lo que voy a hacer voy a especificar, como os digo, el 0. Cuando hablo de esto de 0, lo que significa es que es el input 0 que proviene de mi geometría. Si yo, por ejemplo, para que os lo entendáis mejor, imaginaros que yo ahora esto lo comento. Ahora estoy imprimiendo... Voy a poner un clear. Estamos imprimiendo
este valor de aquí, ¿no? El número de puntos. Si yo lo pongo esto en el segundo input, lo que me pasa aquí es que voy a poner aquí valor. No me está imprimiendo absolutamente nada. Y por ejemplo, si lo que hiciera es poner... bueno, si pusiera un null o cualquier cosa de entrada, no me haría nada. La razón por la que esto funciona de este modo es que lo tenemos puesto en run over points. Y si no hay puntos en la primera geometría, no nos ejecuta lo que hay dentro de esto. En el momento que yo lo vuelvo a conectar, pam, vuelvo a tenerlo. Si yo lo pongo, por ejemplo, en details y lo pongo, lo que hace details es, como os expliqué, lo hace que esto solo ocurra una vez por toda la geometría, independientemente del número de primitivas o puntos que estemos enviando. En este caso, 1442. Yo lo que voy a hacer va a ser, voy a enseñaros que si lo pongo en el segundo input, y esto, claro, lógicamente lo elimino, el valor que me da ahora es de un valor de 0, que era lo que os quería enseñar, pero que no lo imprimía al estar en puntos. ¿Y por qué es eso? Pues porque hemos puesto que quiero que la geometría me la coja del input 0 cuando en este input no existe nada. Si yo ahora pongo el 1, porque este es el 1, este es el 2, este es el 3, aquí tendríamos mi valor que ahora tiene otra vez 1442. Realmente me da un poco igual de dónde lo cojamos. Normalmente de por sí siempre uno lo pone en el primero, porque lo que ocurre es que Houdini funciona de forma lineal, es decir, el input de un nodo es el output de otro, input de uno, output de otro, input de uno, output de otro. ¿Y qué ocurre con todo esto? Que en el momento en que conectemos información en el segundo input, sí que la podemos usar evidentemente en el attribute wrangle, lo podemos ver aquí que lo podemos llamar, pero en nuestro output siempre hará referencia a información que nosotros enviemos en el primer input. Por ejemplo, en este caso, si yo pusiera aquí una cosa, hay una función que se llama addPoints, que lo que me hace es me añade un punto en una localización, aquí lo podemos ver, que es el geohandle y el point number. Si yo pongo aquí 1 y pongo la posición 000, me genera aquí este punto, aunque yo haya escrito aquí el geohandle de 1, igual que si pongo aquí de 0. El único problema es que en el caso de que... O sea, esto funciona si pongo aquí un 1, pero en el caso de que la geometría esté proviniendo de aquí, si lo que queremos es hacer que salga de mi wrangle, una vez haya entrado, hay que siempre ponerla en el input. A no ser que hagamos lo que, como hemos visto aquí, de generar la propia geometría en el propio wrangle. En ese caso sí que no importaría el input que usáramos, ya que todo iría al mismo. En fin, lo vamos a dejar ahora en el input 0. Y vamos a volver a seguir con mi bucle para poder enseñaros las condiciones de las que hablábamos. Aquí ya hemos visto nuestra primera condición, que sería este de aquí, que i menor que points. Pero vamos a ver algunas más. Ahora voy a poner aquí point 0 y lo que quiero es mi atributo posición. Que mi atributo posición lo podemos ver aquí en el Geometry Spreadsheet. Es un atributo que ya viene por defecto. Si yo voy de aquí, botón central, puedo ver aquí todos mis puntos, primitivas, vértices, polígonos y también mis atributos. En este caso solo tengo el atributo P. Y este sería mi atributo P, que es la posición que tiene el punto. Es un atributo indispensable, ya que todo punto tiene que tener una posición en el espacio tridimensional de Houdini. Ahora lo que vamos a hacer va a ser, voy a irme dentro de esta función y voy a poner mi atributo P y mi punto, que sería el i. Esto, si queréis, lo podemos, en vez de llamar i, lo vamos a llamar point, para que resulte más simple. Y ahora esto, me falta el punto y coma. ¿Y qué más me falta? Tengo esto. Esto, ¿por qué no funciona? Printf. A ver qué nos dice. A ver. Show node information.
Reference to undefined variable y, vale, estoy aquí, vale, me he olvidado aquí también de cambiar la i. Y ahora sí que esto nos funcionaría correctamente. Como podéis ver, muchas veces, si no os dais cuenta bien de lo que pasa en el código, gracias al error este que nos aparece, que es automático, no hay que esperar tiempo de compilación ni nada, de una forma muy simple podemos ver qué es lo que nos falla. Entonces, vale, tenemos ya esto hecho. Ahora tenemos esta función que va en... Bueno, aquí el problema es en que esto debería ser de 0. Y ahora nos está imprimiendo todos los valores. Vamos a comentar, no quiero que lo imprima. Pero una cosa que podemos hacer es, por ejemplo, esto es un vector. Los vectores, como os dije, para acceder a la primera componente, bueno, los vectores podían ser vectores de 2 dimensiones, de 3 dimensiones, que sería el normal, o de 4 dimensiones, aquí tendríamos los 3 disponibles. Y como os expliqué, en el eje de las is, para acceder al valor que está en ese eje, lo que hay que hacer es poner position de i. Entonces vamos a hacer una pequeña condición, solo para que podáis comprender los tipos de condiciones que existen. Yo puedo poner si paréntesis, siempre paréntesis, acordaros, en todo tipo de bucles y condiciones. Si posición es menor que 0. Bueno, posición de i, perdonad. Posición de i es menor que 0. Quiero que... Ahora vais a ver una cosa que se llaman los atributos. Que atributos es como lo que hemos hecho con el p este. Este era un atributo. Yo puedo también generar nuevos atributos en Vex. Por ejemplo, podría decir que un atributo que se llame Oriol Manzano sea igual a 3. O vamos a poner posición de i. Posición de i, va. Y ahora si os fijáis, vamos a irnos a Geometry Spreadsheet. Y claro, esto es un problema porque lo que estamos haciendo es, estamos en detail, entonces solo me crea el atributo una vez. Y me lo crea por el último punto que entra en este bucle. Ya que como os he dicho, esto ocurre una sola vez. Y si quiero un atributo, como es este caso, me lo crea para los details. Pero esto lo podemos cambiar si usamos una función que se llama setAttribute o setPointAttribute. Hay esas dos. No importa cuál usemos. Vamos a usar esta de setPointAttribute. Entonces lo que vamos a hacer va a ser setPointAttribute. Hay que poner vamos a mirar el prototipo. Hay que poner el geohandle, el name del atributo, el número del punto, el valor, sería este value, y el string mode, que podría ser un set, que lo que hace es me reescribe el valor que tenía previamente ese atributo. También podría poner en vez de set, a ver si está por aquí abajo, bueno, no está, pero bueno, hay las opciones también de add, que lo que hace es me añade este valor al valor anterior del atributo. Hay también la posibilidad de mult, que multiplicaría el atributo con el anterior. Min, que me buscaría cuál es el mínimo de los dos y me dejaría el mínimo. También max, bueno, hay muchos. También, por ejemplo, para temas de arrays y strings se podría usar uno que se llama append. Pero bueno, en este caso, como no existe el atributo previamente, vamos a dejarlo en set, que si os fijáis es el que hay por defecto. Cuando una variable está así igualada, que veis que pone string mode igual a set en su prototipo, lo que significa es que tú la puedes enviar y si lo envías tendrá un valor, pero en el caso de que no la envíes, por defecto el programa va a interpretar que es un set. Que set es que reescribe el valor que tenía anteriormente. Entonces vamos a llenar todo esto y como os digo, primero vamos a poner el geohandle, que sería el 0. Vamos a poner el nombre de la variable, que sería... oye, perdonad, esto vamos a ponerlo así. No me gusta el otro modo. Entonces, vamos así, lo que estamos diciendo. SetPointAttribute. Vamos a poner el 0. Y aquí vamos a especificar el valor. Bueno, que podría ser, por ejemplo, Oriol Manzano. Y aquí vamos a darle un
después el número del punto, que sería en este caso mi point. ¿Y qué más? El valor que le podría dar, que podría ser la posición de las is, ¿no? O vamos a darle un valor de, no sé, de 1, ¿vale? ¿Por qué no? Y el modo, bueno, es set, que si no lo pongo, ya hemos dicho que no importa. Entonces, si lo he hecho bien la sintaxis, si nos vamos ahora a mi geometry spreadsheet de puntos, podemos ver aquí que tengo mi variable 0, pero si nos vamos para abajo, veis que hay algunas que son unos. Yo puedo dar clicar aquí y me las pondría en orden. Todas estas serían las que son 1 y todas estas las que son 0. También una cosa interesante es que hay atributos como lo que hablábamos de la P, que nos permite nos permiten modificar cosas en la geometría. Esto lo podemos ver perfectamente si yo ahora pongo algo así como vamos a poner setPointAttribute. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner setPointAttribute. Vamos a poner aquí mi P. Y vamos a poner aquí mi punto. Y de valor quiero que tenga mi valor de la posición. No, de valor quiero que tenga un valor de 0 menos 2, 0. Y ahora voy a poner, en vez de set, lo voy a poner en add. Ahora si os fijáis lo que hace es, todos los puntos que están por menor de 0, me los mueve hacia abajo. Vamos a, en vez de poner 0, hay una cosa muy chula en Houdini que se puede poner es referencias. Referencias a parámetros de la interfaz del nodo. Vamos a ver cómo se hace eso. Yo puedo poner, por ejemplo, aquí int match position. Voy a poner ch match position. Entonces lo que me hace esto de ch es, si yo clico ahora aquí, a ver que no, parece que no ha hecho. A ver, esperaros que quizá no se pueden poner espacios. Vale, el problema era que no se podían poner espacios en las referencias. Entonces lo que os estaba diciendo es que lo que estamos haciendo ahora es estamos creando una variable en la interfaz del nodo que nos está permitiendo modificar el contenido de esta variable de forma dinámica sin que nosotros tengamos que de estáticamente cambiarla en el propio valor. Esto sería lo mismo que si yo ahora hiciera esto. Perdonad. Sería exactamente lo mismo. El problema es que si ahora cambio esto, este variable no cambiará. También hay que tener en cuenta esto, que esto es un valor que es un decimal. Y tengo aquí puesto un int, por tanto si quiero tener los decimales tengo que poner un float. Esto por defecto, si yo pongo un ch, lo que hace es me genera un float, ¿vale? Esto es un float. Y ahora podría poner, por ejemplo, un int i que tenga un valor de chi. Voy a llamar my i. ¿Ok? Entonces ahora voy a dar aquí. Y esto lo que hace es me genera un int. Por ejemplo, si pusiéramos chs, lo que haría es me crearía una string. A ver si, mira, aquí lo tenemos todos. ch2 sería un vector de 2, ch3 vector de 3, de 4. Hay muchos. Básicamente, el vector, los que vamos a usar va a ser el chi, el f y el s para este ejemplo. Todo esto lo encontráis en la página de Houdini, en las documentaciones. Entonces lo que os quería enseñar aquí es esto que hemos hecho del ch lo podemos poner, por ejemplo, en el match position.
Y aquí lo tenemos, que a medida que yo modifico esta variable, puedo aquí clicar botón central y mover esto. Son diferentes los puntos que acaban moviéndose. Y esto lo puedo cambiar, y en vez de estar usando la variable esta que he creado, bueno, esta variable que he generado, que es la p, puedo usar otra que se llama, por ejemplo, el color. Y esto voy a poner en set. Y aquí voy a poner 1. Y esto cd. Entonces lo que hace esto es, el cd es una variable que por defecto siempre hace referencia al color de ese punto primitiva. En este caso es un atributo que estamos poniendo en los puntos. Lo podéis ver aquí. Y este atributo, a diferencia por ejemplo del atributo Oriol Manzano, que sería mi nombre, no tiene un sentido en Houdini, tiene un sentido dentro de la lógica interna. Ese atributo yo lo puedo usar, no hay ningún problema, yo lo puedo llamar, lo puedo modificar, pero no va a modificar ningún tipo de nada en la geometría, no va a modificar ningún tipo de punto o vértice o primitiva. Sin embargo, el CD hace referencia al color siempre en Houdini y lo podemos usar para visualizar o modificar el color de nuestra geometría. Bueno, esto lo he puesto quizá demasiado grande. Quería solo aumentar el detalle. Vale. Entonces, ahora lo que tenemos ya este bucle hecho. Si os fijáis, lo que he hecho es comentar el print, porque lo que nos estaba haciendo es está imprimiendo cada vez todos los puntos que hay en la geometría. Hay 9000 puntos, entonces lo que haría es nos imprimiría 9000 veces esto en pantalla, lo que tarda mucho. Si el bucle es muy rápido de hacerse, Vex es muy rápido, pero si pones prints hace que sea muy lento. Los prints están bien solo para debuguear y entender cómo funciona, pero al final si nunca los vas a usar. Si quieres hacer pequeños comentarios para explicar lo que hace esto, puedes ponerlos en, yo qué sé, compara posición. Perdonad que no puedo poner acentos por el teclado que tengo. Posición del punto con match position. Podéis hacer todo tipo de hacer todo tipo de